Buenos días, mi nombre es Héctor David Covarrubias Martínez, soy estudiante de la Universidad CNCI modalidad virtual. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi matrícula es CTM 101994. Vamos a dar inicio a mi proyecto integrador de la materia electricidad y magnetismo. Mi tutor es el profesor José Gómez Aguilar. Continuemos con la primera pregunta. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Los circuitos eléctricos son caminos a través de los cuales fluye la electricidad. Se componen de componentes como resistencias, capacitores, diodos y transistores que permiten el control y la distribución de la energía eléctrica. Un circuito puede ser tan simple como una batería conectada a una bombilla o tan complejo como los sistemas que alimentan nuestros dispositivos electrónicos. Continuemos con la segunda pregunta. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? Primero, las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos. Se dividen en dos: ley de Kirchhoff de corriente, que se abrevia como KCL. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito es igual a cero. En otras palabras, las corrientes que entran a un punto deben de ser igual a la corriente que sale. La segunda es ley de Kirchhoff de voltajes, se abrevia KVL. Esta ley indica que la suma algebraica de los voltajes en un circuito cerrado es igual a cero. Esto significa que la energía que se suministra en el circuito se iguala a la energía que se pierde, ya sea por resistencias, capacitores u otros elementos. Unas aplicaciones prácticas serían el análisis de circuitos. Las leyes de Kirchhoff son esenciales para resolver circuitos eléctricos complejos. Permiten calcular corrientes y voltajes en diferentes partes del circuito, lo que es fundamental para el diseño y el diagnóstico de sistemas eléctricos. La segunda sería distribución de energía. En sistemas de distribución eléctrica, estas leyes ayudan a asegurar que la energía se distribuya de manera equilibrada. Al aplicar, se puede garantizar que las corrientes en diferentes ramales de una red eléctrica no excedan las capacidades de los conductores, previniendo sobrecargas y fallos en el sistema. Continuemos con la tercera pregunta. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos que generan y suministran voltajes elevados, generalmente superiores a 1000 voltios. Estas fuentes pueden ser transformadores, generadores o circuitos diseñados específicamente para crear altos niveles de voltaje. ¿Cuáles son la función en los circuitos eléctricos? Una es la transmisión de energía. Una de las funciones principales de las fuentes de alta tensión es la transmisión eficiente de energía eléctrica a largas distancias. Al elevar el voltaje, se reduce la corriente necesaria para transportar la misma cantidad de energía, lo que minimiza las pérdidas por resistencias en los conductores. Esto es fundamental para la infraestructura eléctrica de ciudades y regiones. La otra sería aplicaciones industriales. Las fuentes de alta tensión se utilizan en diversas aplicaciones industriales como la electroquímica, la fabricación de semiconductores y en equipos de soldadura. Estas aplicaciones requieren voltajes elevados para llevar a cabo procesos específicos como la ionización de gases o el tratamiento de materiales. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos?
Existen varios métodos para analizar circuitos eléctricos, cada uno con sus propias ventajas y aplicaciones. Aquí les mencionaré algunos. El análisis por nodos, método de nodos, el análisis por mallas, método de mallas, el teorema de superposición, el análisis de Thevenin y Norton y el análisis en el dominio de la frecuencia. Vayamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores son componentes eléctricos esenciales con una amplia variedad de aplicaciones en circuitos y sistemas electrónicos. Aquí les mencionaré algunas de las más comunes. Por ejemplo, una sería el almacenamiento de energía. Los capacitores almacenan energía eléctrica y la liberan cuando es necesario. Se utilizan en fuentes de alimentación para suavizar fluctuaciones y proporcionar energía de respaldo temporal. La otra sería el filtrado. En circuitos de alimentación, los capacitores se utilizan para filtrar ruidos y estabilizar voltajes. Esto es crucial en fuentes de alimentación de corrientes continua, para eliminar las ondulaciones y proporcionar una salida más suave.